Imagínate, estás disfrutando de un delicioso festín, preparado con los mejores ingredientes, servidos en una recepción de primera clase. Ahora, pregúntate y si supiera que ese plato, tan elogiado por los generales y autoridades, escondía un secreto macabro. Un secreto capaz de congelar la sangre de alguien. Eso es exactamente lo que sucedió detrás de escena en la Unión Soviética en 1961, mientras el mundo celebraba el histórico vuelo de Yuri Gagarin. Envuelta en el resplandor de la carrera espacial, una sombra siniestra se extendía sobre un remota aldea militar cerca de Leningrado, un lugar tan secreto que la propia ciudad. La historia prefirió borrarlo de los registros. Hasta el día de hoy, décadas después, los archivos. La información completa sobre este caso permanece bajo llave, como si el pasado temía ser descubierto. Era la ciudad cerrada de Krasnaya Zvezda, modelo de eficiencia y secretismo oculta. Entre los densos bosques de Karelia. Allí había un instituto de investigación ultraconfidencial, dedicada a proyectos de defensa nacional de importancia estratégica. Los líderes del Ejército Rojo visitaron el lugar con frecuencia para realizar inspecciones y reuniones de alto nivel. Y fue precisamente en la cocina exclusiva de estos oficiales donde trabajó Irina Nikolaevna Sokolova, una mujer cuyo nombre todavía provoca escalofría a aquellos pocos que conocen la verdad detrás de su máscara de normalidad. Oficialmente, según documentos del Archivo Central del Ministerio de Defensa, Sokolova fue contratada como chef en la cocina de los altos mandos en febrero 1961. Su CV era impecable, egresada del prestigioso Instituto Culinario de Leningrado, hija de un héroe de la Gran Guerra Patria, miembro del Partido Comunista desde 1954. Nadie podría haber imaginado que detrás de esta fachada ejemplar se escondía una mente perversa, capaz de diseñar algo tan monstruoso que desafía la noción misma de humanidad. Los primeros signos de que algo andaba mal no vinieron de sospechas de canibalismo, pero algo aparentemente banal. En nota interna firmada por el titular del sector de seguridad Petrova, de fecha 15 de julio de 1961, registró el uso autorizado de vehículos militares durante las primeras horas de la mañana. Sokolova había sido atrapada 2 veces regresando de Leningrado en un camión del ejército, mucho después de las horas permitidas, aunque sus deberes no le exigían salir de la ciudad cerrada. El mayor Vasily Kravchenko, uno de los pocos testigos aún vivos, descrito en Recuerdos nunca publicados de la noche en que todo empezó a salir mal. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y una lluvia torrencial caía sin piedad. El camión se detuvo en el puesto de control y me acerqué para comprobar los documentos. Sokolova estaba al volante, empapada y con un brillo extraño en los ojos. En el banco, en la parte trasera, noté bolsas grandes y gruesas de lona. Cuando le pregunté qué había dentro, él respondió con naturalidad que eran ingredientes especiales para la cena de ese día. A continuación, en honor de la visita del general coronel Beryuzov. No había ninguna razón para duda. Presentó todas las autorizaciones necesarias. Solo más tarde descubrí que esos papeles eran falsos. ¿Y las bolsas? Dios mío, si supiera que esas bolsas contenían. En las semanas siguientes, Sokolova se convirtió en una leyenda entre los oficiales. Sus platos fueron aclamados no solo por los lugareños, sino también por dignatarios provenientes directamente de Moscú. Destaca por sus famosas cotletas de Kiev con un ingrediente secreto y un caldo espeso que, según los generales, devolvería las fuerzas hasta pasada la medianoche. Reuniones más exhaustivas. Anna Petrovna Zaitseva, asistente de Sokolova, revela en el testimonio detalles inquietantes. Irina Nikolaevna siempre preparaba la carne sola, sin dejar que nadie se acercara. Tenía un congelador bajo llave donde guardaba, según ella, cortes especiales, reservado para los generales. Una vez pregunté por qué la carne se veía tan fresca, ya que las entregas eran raras. Ella me miró con una sonrisa extraña y dijo:
Anushka, un verdadero maestro, siempre encuentra carne fresca cuando la necesita. Recuerdo cómo ella silbaba la misma melodía mientras cortaba la carne. Una canción de cuna, creo. Y habló a los pedazos, susurró cosas. Los acarició como si estuvieran vivos. Pensé que era solo una excentricidad de cocinar. La primera advertencia real se produjo en agosto de 1961, cuando 3 personas, una mujer joven y 2 adolescentes desaparecieron misteriosamente en la cercana ciudad de Priazersk. Normalmente estos casos no llamarían la atención de las autoridades militares, pero el mayor Dmitry Ivanovich Sorokin, oficial de seguridad del Estado asignado a Krasnaya Zvezda, observó un patrón inquietante: las desapariciones coincidieron con las visitas de altos funcionarios al pueblo cerrado. En su diario personal, encontrado después de su suicidio en 1973, Sorokin señaló: 29 de agosto. Ayer desaparecieron 3 personas más en Priazersk: Elena Kuznetsova, 32 años, y sus 2 hijos de 14 y 16 años. Salían de compras por la noche y nunca regresaron. Hoy llega aquí una delegación del Estado Mayor. 3 generales y sus asesores. Esta es la 4ª coincidencia en 2 meses. No creo en el azar. Mañana comprobaré los registros de las salidas nocturnas de Sokolova. Hay algo en ella que no encaja. La vi hoy en la cocina, preparando un plato nuevo para los generales. Tarareó y sonrió como un niño. Nunca había visto a alguien tan feliz simplemente cocinando. Sorokin era un veterano del contraespionaje y tenía un agudo olfato para el peligro. Incluso sin sospechar la magnitud real de los crímenes, inició una discreta vigilancia sobre Sokolova, imaginando que se trataba, como mucho, de una trama de contrabando de drogas. Comida para el mercado negro de Leningrado. Pero la verdad fue mucho peor. A mediados de septiembre de 1961, un incidente podría haberlo expuesto todo mucho antes. Si no fuera por la negligencia de las autoridades. Teniente coronel Leónidas Semyonovich Grinberg, director del Hospital Militar Krasnaya Zvezda, notó síntomas inusuales en varios oficiales de alto rango. Generales que frecuentaban la cocina de Sokolova. Presentaba un patrón alarmante: después de las comidas, entraban en un estado de euforia inexplicable, seguida de profunda depresión, insomnio y ataques de pánico. En su informe médico, Grinberg describió: los pacientes presentan signos de exposición a una sustancia psicoactiva desconocida. Después de ingerir alimentos, hay euforia temporal, dilatación de las pupilas, taquicardia e hipertensión. 2 o 3 horas después, ocurre un cambio drástico. Apatía, melancolía intensa y, en algunos casos, ataques de ansiedad paralizante. El mayor general Filipov se despertó gritando 2 veces y afirmando haber soñado con personas sin rostro pidiendo ayuda. Análisis toxicológicos preliminares. Identificó drogas o venenos conocidos. Recomiendo una investigación. Profundidad de los alimentos consumidos. El informe fue archivado. Teniente general Petrovsky, comandante de Krasnaya Zvezda, atribuyó los síntomas al estrés de las operaciones militares e ignoró la advertencia. Mientras tanto, la pesadilla continuaba. Y dijo con inquietante calma: por fin. Te estaba esperando. Su tono era casi afectuoso, como si diera la bienvenida a cenar a viejos conocidos. Planeado desde hace mucho tiempo. Los ojos, sin embargo, traicionaban algo más: un brillo febril, una repugnante certeza de que en ese mismo momento todavía tenía el control. El olor en la cocina era espeso, una mezcla embriagadora de finas hierbas, vino reducido y algo metálico casi imperceptible, que hizo que los soldados del equipo de captura intercambian miradas tensas. En el mostrador, entre cuchillos afilados. Las sábanas quirúrgicas y las tablas de cortar aún estaban húmedas y había un cuaderno abierto. En él, notas minuciosas: para el Grechko Marechal, ragú de muslo, adobo de 12 horas. En vino tinto de Crimea con hojas de laurel y pimienta de Jamaica. Textura ideal, suave. Casi derritiéndose en la boca.
Nota: utilice el joven de Rostov músculos firmes. Sin exceso de grasa. Las carnes ligeras son más refinadas para paladares exigentes. El capitán Zorin, con el arma todavía apuntando, le ordenó que se alejara de la estufa. Sokolova obedeció, no sin antes sumergir los dedos en la salsa burbujeante y llévalos a tus labios con un gesto teatral. Una pena, suspiró como si se arrepintiera. Un plato estropeado. Les encantaría. Fue solo entonces que los hombres notaron a los dos adolescentes en un rincón de la cocina, pálidos, con las muñecas marcadas por finas cuerdas. Uno. Temblaron, la otra parecía hipnotizada, con los ojos vidriosos fijos en Sokolova, como si todavía creyeran en la historia de las tías generosas que las llevarían a una vida. Lo mejor de Moscú. El arresto fue rápido, pero lo que siguió fue una pesadilla burocrática y moral. Hacia los jóvenes Lena y Masa, hermanas huérfanas de un pueblo cerca de Novgorod, fueron las últimas víctimas vivas de Sokolova. Sus testimonios, dados entre lágrimas y ataques, presa del pánico, revelaron el modus operandi de la cocinera. Ella se había acercado a ellos en el estación de tren con promesas de trabajo en un comedor de élite para oficiales, donde ganarían bien y tendrían ropa bonita y mucha comida. El detalle macabro. Ellos mismos casi se convirtieron en el siguiente ingrediente especial del banquete. Cancelado. Mientras escoltaban a Sokolova, todavía sonriendo, todavía murmurando algo sobre la gran obra, los oficiales presentes enfrentaron una crisis de conciencia. Colectivo. El informe de Sorokin, ahora imposible de ignorar, expuso no solo los crímenes del cocinero, sino la complicidad silenciosa de un sistema que había cerrado ojos en busca de signos obvios. Después de todo, ¿cómo podemos justificar que decenas de soldados, incluidos generales, habían devorado, literal y figuradamente, la evidencia de sus propios delirios de poder? La investigación que siguió fue tan rápida como sofocada. Moscú ordenó él. Si fuera clasificado como secreto de Estado de alto nivel. Los archivos fueron sellado, testigos comentó. Incluso el destino final de Irina Sokolova sigue envuelta en un velo de misterio. Algunos juran que fue ejecutada por un escuadrón de tiroteo en un bosque cerca de Pskov, otros que fue ingresada en un hospital psiquiátrico cerrado, donde habría muerto años más tarde, todavía convencida de que su obra cambiaría la historia. Pero las consecuencias de sus acciones resonaron mucho más allá de Krasnaya Zvezda. A nosotros. Meses siguientes, al menos 7 altos funcionarios, todos ellos invitados frecuentes de las cenas de Sokolova, fueron eliminados bajo vagos pretextos, problemas de salud, reestructuración de mando, jubilación anticipada. Uno de ellos, el general Polkovnik B., el mismo del Otvidnie que había pedido una repetición, fue encontrado muerto en su oficina, con una herida de bala en la sien y una nota ambigua. Ahora lo sé. Sin embargo, lo más inquietante no fueron los crímenes en sí, sino la cuestión de que nadie se atrevió a decir en voz alta cuántos de ellos lo sabían. ¿Cuántos masticaron esos? Delicias, con una sonrisa en el rostro, elogiaron el toque especial de la cocinera, mientras sus cuerpos y sus mentes fueron corrompidos lentamente por algo mucho peor. ¡Qué veneno! La verdad, como la salsa de Sokolova, era una receta compleja, una mezcla de ambición, miedo y ganas de ignorar lo que no querías ver. Y así, el caso del cocinero de Krasnaya Zvezda quedó enterrado en los archivos de la KGB, un secreto más entre muchos. Pero en ciertas noches, cuando el viento aúlla entre los pinos cercanos a las antiguas instalaciones militares, algunos juran escuchar el sonido de cacerolas chocando y una risa femenina, baja y satisfactoria, como si alguien en algún lugar todavía estaba preparando el próximo banquete. Y luego, con una sonrisa que parecía atravesar la carne más tierna, susurró: llegaron tarde. La gran obra ya ha comenzado. Antes de que pudieran reaccionar, los dedos, tan ágiles como los de un carnicero experimentado, se cerraron alrededor del mango de un machete. El movimiento fue tan rápido que el joven teniente Kozlov apenas tuvo tiempo de
Tiempo de retirarse. Tuvieron que inmovilizarla a la fuerza. Pero no hubo gritos, no. Resistencia. Solo risas. Una risa que heló la médula, como el crujido de huesos. Siendo aplastado entre los dientes. Cuando registraron su apartamento, encontraron lo que quedaba de las niñas. O, más bien, lo que le quedaba de ellos. Incluso los veteranos de la Gran Guerra Patria, acostumbrados al olor a carne quemada y los gemidos de los moribundos, palidecieron ante ello. La casa de Sokolova no era una cocina. Era un matadero humano. La bañera estaba convertido en una cámara de desmembramiento, ganchos que cuelgan del techo. Canalones para drenar la sangre, mesas de acero inoxidable cubiertas de sierras, hachas. Y cuchillos de todos los tamaños, algunos todavía con restos de tela adheridos al cable. En la cocina, entre sartenes impecablemente limpias, había libros de anatomía. Naturaleza humana abierta en páginas marcadas, con notas en los márgenes destacando la partes más jugosas. Muslo virgen, textura delicada, ideal para guisos lentos, decía uno. Hígado de adolescente, rico, casi dulce, perfecto para patés en otro. Pero el sótano. Ah, el sótano. Allí, detrás de una puerta blindada cubierta con material insonorizado, el antecámara del infierno. Una celda donde se guardaba a las víctimas antes del sacrificio con cadenas atadas a las paredes y un desagüe en el suelo para otros fluidos. Las paredes estaban cubiertos de fotografías enmarcadas, generales y coroneles sonriendo, tenedores criados en tostadas mientras devoraban los platos especiales de Sokolova. Debajo, en cada imagen una meticulosa inscripción, carne de L. Petrenko, 14 años. Servida en la cena del 12 de mayo del 58 o costillas de I. Volkov, 16 años. Acompañamiento, puré. Papas. Consumido por el coronel Morozov. Y luego estaba el diario. En las páginas finales, la letra de Sokolova se volvió febril, casi delirante. Ellos creen que gobiernan el mundo, que toman decisiones, que dan órdenes. Pero ahora yo los cambié para siempre. Absorbieron la carne de los inocentes, y esa carne se convirtió de ellos. Ahora las voces de las víctimas resuenan en sus mentes, guiando sus decisiones. Con cada pedacito de humanidad que devoran, se vuelven menos humanos. Transformar. Si en las bestias que siempre estuvieron dentro, solo ahora, esto se desbordará afuera. Pronto, muy pronto, empezarás a cambiar físicamente. Y cuando la metamorfosis esté completa, serán una nueva forma de vida. Y seré tu creador. La gran obra continúa. Y nadie puede detenerla. El caso Sokolova fue silenciado con eficacia quirúrgica. Todos los involucrados en investigación se vieron obligados a firmar términos de confidencialidad por 50 años, un periodo sospechosamente largo, como si alguien supiera que en la mitad siglo, ya no habría nadie vivo para contar la historia. Para el público, la versión. El oficial fue impecable, intoxicación alimentaria en el comedor del alto mando. Los responsables fueron castigados. Se tomaron medidas. Sokolova nunca puso un pie en una corte. Después de un mes de interrogatorios en el sótano de Lubyanka, se declaró locura incurable y trasladado a un sanatorio psiquiátrico de máxima seguridad en Kazán. Los registros oficiales afirman que murió de insuficiencia cardíaca en 1964. Pero los que estuvimos allí lo saben, las mentiras también tienen fecha de caducidad. Los generales y oficiales que se estaban dando un festín con los platos de Sokolova comenzaron para cambiar. Primero hubo pesadillas, sueños en los que manitas se rascaban. A sus puertas, voces de niños susurraban sus nombres. Luego vinieron las alucinaciones. Sombras que se movían en los rincones de las habitaciones, el persistente olor a carne podrida debajo de las uñas. 3 de ellos se suicidaron dejando cartas donde hablaban de voces que no callaron y sangre que nunca se lavó. Otros desarrollaron un hambre
Diferente, un anhelo por algo que no podían nombrar, pero que los llevó a despertar. En medio de la noche babeando con las manos temblando sobre los cuchillos de cocina. El psiquiatra Arkady Lvovich Steinberg, llamado para tratar a los supervivientes. Describió en informes nunca publicados lo que llamó síndrome del caníbal forzado, una patología única en la que la culpa se mezclaba con la convicción de que algo dentro de ellos había despertado. Algunos juraron que las víctimas hablaron a través de ellos. Otros que sintieron el sabor de la sangre en la boca al despertar. No le temen a la locura. Escribió Steinberg. Temen la transformación. Pero el verdadero misterio no era Sokolova. Él fue quien la dejó actuar. Sus diarios mencionan hermanos y hermanas repartidos por otras ciudades, centros. Centro de alimentación donde los elegidos eran nutridos con carne especial. Sin embargo, no se encontraron pruebas concretas. A menos, por supuesto, que se considere casualmente el hecho de que en los años siguientes surgieran casos similares como setas después de la lluvia, en Sverdlovsk, un cocinero de fábrica que condimentaba las sopa de directores con ingredientes no declarados, en Kiev, una red de restaurantes clandestinos donde clientes seleccionados pagaban fortunas por cortes. Raro en Riga, una mujer que suministraba carne de caza para los banquetes del partido. Y luego estaban los archivos. El ex archivero de la KGB, Mikhail Kuznetsov, que desertó a Occidente en 1991. Reveló en un testimonio que el expediente de Sokolova se guardaba en una caja fuerte separada. Con acceso restringido a 3 personas en toda la KGB. Los documentos tenían un sello rojo, Top Secret. Carpeta especial. Una vez escuchó a 2 oficiales argumentando: ¿crees que realmente destruyeron todos los materiales del experimento? La respuesta fue una risa seca: por supuesto que no. Datos como este son inestimable. Simplemente los pasaron a otro departamento. Un experimento de este nivel. Esto no termina por culpa de un cocinero loco. Kuznetsov fue trasladado la semana siguiente. Un mes después dimitió. ¿Y los que investigaron a Sokolova? Todos murieron de manera conveniente. El mayor, Sorokin, enviado a un puesto remoto en Siberia, se suicidó después de escribir. En su diario: están dentro de mí. Puedo sentirlos moverse. El teniente. El coronel Grinberg sufrió un infarto mientras dormía. Tatiana Orlova, la única. Una mujer del equipo cayó por un acantilado y cayó a una carretera desierta. Incluso el general Petrovsky, que ordenó el arresto de Sokolova, fue retirado por problemas de salud, aunque hasta entonces era un hombre de hierro. Demasiadas coincidencias. Demasiados hilos sueltos. ¿Y lo peor? El experimento nunca se detuvo. En 1989, cuando los archivos de la KGB comenzaron a filtrarse, un documento clasificado como Proyecto Kolova fue mencionado brevemente en un informe de KGB al Politburó. Decía: fase 1 finalizada con éxito. Sujetos. Cambios cognitivos y físicos demostrados compatibles con los parámetros previsto. Se recomienda la ampliación a la fase 2, selección de nuevos grupos objetivo en esferas estratégicas de poder. La última entrada era una orden escrita a mano, firmada con un nombre tachado: continuar. Sin interrupciones. Todos estos casos compartían características inquietantemente comunes. Profesionalismo quirúrgico en la ejecución de crímenes, oscuros vínculos con Estado, una justificación ideológica que elevó el canibalismo ritual a un nivel. Supuestos medios para trascender la conciencia humana y, sobre todo, el manto. La capa de secreto más espesa que jamás haya caído sobre las investigaciones criminales en la historia soviet. Los pocos documentos desclasificados en 2000, procedentes de archivos de la KGB de la República Socialista Soviética de Letonia, revelan el inquietante testimonio de Aja Ozolina, detenida acusada de participar en una red de asesinatos ritualista. En sus interrogatorios afirmó actuar bajo órdenes directas de un centro coordinador en Moscú, formando parte de una organización clandestina denominada
New Flesh, cuyo objetivo declarado era crear un nuevo hombre. Mediante la transformación ritual de los elegidos mediante el consumo de carne humana. Ozolina insistió en que células similares operaban en todas las ciudades importantes del mundo. URSS orquestada por una única instancia central. Controles oficiales en. Sin embargo, no encontraron pruebas concretas, lo que llevó a las autoridades a descarte sus declaraciones como los engaños de una mente desequilibrada. ¿Pero cuántos? Serían necesarias coincidencias para que el patrón dejara de ser ignorado. Hipótesis de que una organización real explotaba psicológicamente a los individuos. Personas vulnerables como la propia Larisa Sokolova, para realizar experimentos. Monstruosidades en los miembros de la nomenclatura cobra fuerza cuando analizamos la detalles que emergen de los fragmentos supervivientes. Los objetivos de estos experimentos siguen envueltos en una niebla. Se trataba de un intento de control psicológico sobre la élite soviética, como algunos sugieren. ¿Analistas? O como afirmó Sokolova en sus diarios, de un proyecto de ingeniería humano, la búsqueda de una forma de vida superior, lograda mediante la fusión. Relación metabólica y espiritual entre depredador y presa. En sus notas finales, ella menciona una preparación X, añadida a las comidas de carne humana en dosis creciente. Hoy he recibido un nuevo lote del preparado X. La dosis se ha duplicado. El curador dijo que la transformación es demasiado lenta. Necesitamos acelerar. Hizo. ¿Notarán ellos mismos los cambios? El general en ya se queja de sueños extraños y voces. Dice que por la noche escucha los llantos de los niños y los susurros de las mujeres. Es una buena señal. Significa que la fusión ha comenzado. Pronto los susurros se convertirán en gritos, las visiones. Se aclarará y luego vendrán los cambios físicos. Nunca se supo exactamente qué era este compuesto. Análisis toxicológicos realizados. En los restos de comida encontrados en su cocina se revelaron rastros de una sustancia psicoactiva no identificada cuyas propiedades químicas desafiaban bases de datos de la época. Los estudios fueron clasificados abruptamente como material de acceso restringido y sus resultados, hasta el día de hoy, permanecen sellados en archivos del Instituto de Bioquímica de la KGB. Pero el misterio no termina con la supuesta muerte de Sokolova. Según registros funcionarios, murió el 13 de julio de 1964, víctima de insuficiencia cardíaca fulminante en la clínica psiquiátrica N grados 3 de Riga. Sin embargo, el testimonio del ex. La enfermera Marina Tikhonova, que entonces trabajaba en la institución, arroja una sombra siniestra sobre esta versión. Ese día llegaron hombres de traje sin aviso con documentos de Moscú. Nos ordenaron preparar a un paciente del sector de alta seguridad del que solo se hablaba en voz baja, aunque nadie la había visto. Vaciaron el salón, despidieron a todos excepto al médico de guardia y 2 enfermeras. Al día siguiente anunciaron que ella había fallecido. Mostraron un cuerpo, el de una mujer de mediana edad, con las características condiciones físicas descritas en la historia clínica. Pero hubo un detalle que me heló la sangre, en la mano derecha de la muerta, una vieja cicatriz de quemadura. En el historial médico de Sokolova. No había ninguna marca como esa. Cuando se lo mencioné al director, él palideció y me ordenó, en un tono que no admitía respuesta: si valoras tu vida, olvida lo que viste. Si Sokolova no murió ese día, ¿a dónde la llevaron? ¿Y bajo qué identidad? ¿Continuó sus experimentos? Una pista intrigante surge en 1965 cuando un nuevo investigadora, doctora Irina Novikova, especialista en neuroquímica y psicofarmacología, apareció en los registros del Instituto Secreto Médico Biológico de Akademgorodok, cerca de Novoibirsk. Su pasado fue un vacío administrativo. Pero su trabajo sobre el impacto de los compuestos proteicos de origen animal en sistemas neuromediadores del cerebro atrajo la atención inmediata de altos esferas.
En un informe clasificado de 1967, su equipo describe los efectos de preparado NX-17, una sustancia que, según pruebas preliminares, inducía estados alteración de la conciencia, hipersugestionabilidad y dependencia emocional patológico en los sujetos expuestos. Los resultados fueron tan prometedores que el proyecto recibió financiamiento directo de la Directiva No. 1750 versus del Comité Central con recomendación expresa de colaboración con el Departamento V de la Primera Dirección General de la KGB, división especializada en desarrollo de la seguridad. Métodos de influencia psicológica y química en la psique humana. Si Sokolova y Novikova fueran la misma persona, esto explicaría no solo la desaparición del primero, sino también el alarmante patrón que siguió, entre el final del 1960 y principios de los 1970, al menos 3 generales que frecuentaban la cantina de Red Star, donde trabajaba Sokolova, se jubiló repentinamente. Por motivos de salud, a pesar de no tener síntomas previos. Uno de ellos, el general Polkovnik N., fue hospitalizado en 1970 con un estado clínico que desafiaba todos los medicina soviética. En palabras del médico Leonid Breslavsky, que lo atendió el día 4. Departamento del Ministerio de Salud, responsable de la élite del partido SU. El diagnóstico oficial fue esquizofrenia atípica, pero nada en su condición coincidía. A manuales. Vio gente sin rostro, escuchó voces que exigían expiación y al final. Sin embargo, mantuvo una lógica impecable. Lo más aterrador fueron los cambios físicos. Escleróticas oscurecidas, cambios dérmicos inexplicables, temperatura corporal persistentemente alto. Sus análisis de sangre mostraron proteínas anómalas que nuestros laboratorios no pudieron identificar. Tratamientos convencionales. Fallido. Al final, lo trasladaron a una clínica cerrada cerca de Kazán y nunca. Cuanto más aprendemos sobre él. Y los 11 generales que, según investigaciones internas, consumían las comidas de Sokolova. Todos fueron sometidos a evaluaciones médicas especiales y aún. Recuperación en los sanatorios de la KGB, ¿los detalles? Clasificado hasta el día de hoy. Fuentes no. Los funcionarios, sin embargo, sugieren que al menos la mitad de ellos desarrollaron. 3 de esos generales desarrollaron, en los años siguientes, trastornos graves. Psiquiátrico, resistente a cualquier tratamiento convencional. Ellos eran jubilados en silencio y confinados en pensiones especiales, bajo vigilancia permanente con acceso estrictamente restringido. Uno de ellos, cuyo nombre en los archivos aparece solo como objeto K-17, logró engañar a la seguridad en 1973 y escapar de la institución. Durante 3 días evadió a los equipos de búsqueda, hasta que lo encontraron en una choza abandonada en las afueras de un pueblo remoto. ¿Qué hicieron los agentes de la KGB? Testificó en ese sótano, según el informe del mayor Igor Soloviev, líder del grupo. Operación fue más que horrible, fue inhumanamente sistemática. Las paredes estaban cubiertas de símbolos indescifrables y palabras en un idioma extraño. Desconocido, trazado con lo que parecía sangre seca. Amuletos improvisados, hechos de huesos, plumas y ramitas retorcidas, colgaban del techo como trofeos macabros. En el centro de la sala, un altar rudimentario exhibía restos de pequeños animales, gatos y ratas desgarradas con precisión quirúrgica. El objeto K-17 estaba agachado entre él. Escombros esquelético, ojos inyectados en sangre con un color amarillento anormal. Las manos, que alguna vez fueron las de un soldado de alto rango, ahora parecían garras deformadas, las dedos torcidos en ángulos imposibles. No reaccionó a las órdenes. Murmuraba sin cesar sobre voces que pedían sangre y un gran obra que necesitaba ser completada. Cuando intentaron contenerlo, su fuerza física, desproporcionado para un hombre de su edad y estado de agotamiento, sorprendió incluso a los agentes más experimentados. Fue necesario usar sedantes. Pruebas experimentales desarrolladas en los laboratorios del Departamento 12 para inmovilizarlo. 2 días después, K-17 murió en su celda. La versión oficial
Insuficiencia cardíaca. Agudo. Pero testigos anónimos juran que su cuerpo fue retirado por la noche en un ataúd sellado bajo órdenes directas de Moscú. Este no fue un caso aislado. A lo largo de la década de 1970, otros exsoldados vinculados al el caso Sokolova murió en circunstancias demasiado convenientes, KED. Ventanas cerradas, accidentes con armas de fuego, intoxicaciones diagnosticadas. Como infartos. ¿Coincidencias? ¿O una limpieza meticulosa? Pero hay un capítulo aún más inquietante en esta historia, el destino de los dos. Las sobrinas de Sokolova, las jóvenes que trajo a Estrella Roja poco antes de ser arrestado. Natalia y Elena, de 16 y 17 años, fueron rescatadas in extremis. Sokolova ya había iniciado el ritual en uno de ellos, practicando incisiones precisas en su brazos para recoger sangre en un recipiente de vidrio. Las hermanas fueron llevadas a una clínica cerrada donde Elena, la mayor, nunca se recuperó del trauma. Un año después se ahorcó con una sábana. Natalia, sin embargo, sobrevivió. Después del alta, fue enviado a un internado especial para hijos de oficiales de la KGB asesinados en el cumplimiento del deber. Un lugar donde, irónicamente, aprendió a enmascarar su propia historia. Años más tarde, como Natalia Kovaliova, apellido de casada, se licenció en psiquiatría y dedicó su carrera a estudiar los mecanismos de la locura inducida. En 1987. Defendió una tesis explosiva, aspectos psicológicos del canibalismo y su relación con la formación de personalidades sociopáticas. El trabajo fue inmediatamente clasificado como ultrasecreto. Solo en 2000, tras la caída de la URSS, rompió su silencio en entrevistas con investigadores occidentales. Sus palabras, publicadas en Psicología Hoy, son escalofriantes. Lo que viví a los 16 años definió todo en lo que me convertí. Me hice psiquiatra para entender cómo un ser humano se convierte en un monstruo como Sokolova, y sí. Esto puede ser contagioso. Mi investigación ha demostrado que el canibalismo no es solo una diversión o un crimen. Es una infección psicológica, una forma de parásito que se transmite de una conciencia a otra. Sokolova era portadora y ella infectaba a sus víctimas a propósito, a través de esos banquetes. Los generales no se volvieron locos por casualidad. Han sido reprogramados. Mis datos muestran que esto era parte de un experimento más amplio, vinculado a programas secretos de la KGB. Pero cuando presenté las pruebas me confiscaron mi tesis y me dijeron, sí. Valora tu vida, olvídate de este asunto. Las declaraciones de Kovaliova suenan a delirio, hasta que nos topamos con documentos. Descalificado. En un memorando de 1972, firmado por el propio Yuri Andropov y dirigido a Brezhnev, se lee sobre la liquidación completa de las consecuencias del incidente. Estrella Roja y el éxito en la rehabilitación de los objetos afectados. Pero el detalle más siniestro está entre líneas. Es imperativo continuar la investigación sobre neuroquímica aplicada a la modificación de conducta con énfasis en compuestos de origen biológico. ¿Cuáles fueron estas encuestas? ¿Eran herederos de los experimentos de Sokolova? Y la pregunta candente, ¿realmente se detuvieron o simplemente cambiaron de marcha? ¿Nombre? En la década de 1990, los disidentes de la KGB exiliados en Europa revelaron la existencia de una programa ultrasecreto, Proyecto Quimera. ¿Tu objetivo? Desarrollar biopreparados capaz de controlar la mente humana, utilizando extractos de tejido cerebral y glándulas endocrino. El coronel Oleg Gordievsky, en una entrevista con The Guardian en 1997, fue categórico. La quimera no era ciencia ficción. Fue un intento de cientificizar prácticas antiguas. Como el canibalismo ritual, crear un arma psicológica. Las primeras pruebas fueron prometedores. Los sujetos desarrollaron una conexión mental con el donante del telas, se volvieron altamente sugestionables. Pero algo salió mal. ¿Alguno?
Los investigadores comenzaron a probar los compuestos en altos funcionarios sin consentimiento. Cuando esto salió a la luz, hubo una purga. La mayoría fueron ejecutados, los archivos. Quemado. Pero sé porque participé en las primeras fases, que el proyecto no es. Terminó. Simplemente fue reempaquetado. Hoy, décadas después, todavía se conservan archivos clasificados del FSB, heredero del KGB. Mencionar investigación avanzada en neuroinmunomodulación en institutos como Centro Científico de Medicina Preventiva en Sergiej Posad. ¿Coincidencia? ¿O él? Quimera acaba de mudar su piel y ahora opera bajo la apariencia de ciencia médica. ¿Legítimo? Una cosa es segura, algo sobrevivió en aquellas recetas de Sokolova. ¿Y si los generales fueron los primeros conejillos de Indias, quién será el próximo? Si estos informes son ciertos, el caso de Irina Sokolova es solo un indicio minúsculo de un iceberg mucho más siniestro. Experimentos secretos con seres humanos llevadas a cabo sin consentimiento, orquestadas por los niveles más altos de la poder del Estado. Suena como la trama de un thriller distópico, pero la historia ya lo ha demostrado. La realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. En la década de 2000, cuando comenzaron a filtrarse archivos previamente clasificados, los investigadores han identificado patrones perturbadores en las mismas regiones de la URSS, donde se registraron casos de canibalismo ritual vinculado a la preparación de alimentos para la élite, décadas después brotes inexplicables de psiquiátrico. Un informe del Instituto RAM de Psiquiatría, encargado por Ministerio de Salud de Rusia en 2000, analizó datos de 1960 a 1990 y reveló zonas anómalas, áreas donde la incidencia de esquizofrenia, trastorno bipolar y psicosis. Las tasas atípicas se dispararon más allá de cualquier promedio nacional. Estas zonas coincidieron geográficamente con la ubicación de institutos de investigación cerrados especializados en neurofisiología y psicofarmacología. ¿El caso más alarmante? La región de Kazán. Entre 1964 y 1979, la ciudad registró un número inusualmente alto de casos de la llamado síndrome del cadáver, un trastorno poco común que los pacientes creían estar muertos, pudriéndose o faltando órganos internos. Kazán, vale la pena recordar, fue donde Sokolova fue hospitalizada tras su arresto. Y donde oficialmente murió en 1964. ¿Mera coincidencia? ¿O prueba de que sus experimentos nunca terminaron realmente? Hay más. A mediados de la década de 1960, en las cercanías de Kazán, se fundó un nuevo instituto de investigación ultrasecreta, oficialmente dedicada al desarrollo de vacunas y antídotos contra las armas biológicas. Su nombre en clave, Objeto 17. Subordinado directamente al tercer departamento principal del Ministerio de Salud de la URSS, el misma división que supervisó todos los programas médico-biológicos clasificados del país. Declaración de Víctor Lebedev, ex empleado de Object 17, 1966 a 1978. Trabajamos con vacunas en papel, pero la mayor parte de la investigación fue otra cosa. Había un sector prohibido, el sector de psiconeuroquímica, donde trabajaban expertos de Moscú y Leningrado, y algunos extranjeros, creo. Alemania del Este y Checoslovaquia. Dijeron que estaban experimentando con humanos. Una vez escuché a dos jefes de la industria discutiendo un protocolo S7, en el que inyectaron cobayas, un material obtenido de objetos de la categoría 1. No sé qué fue eso. Material, ni quiénes eran estos objetos. Pero al día siguiente me trasladaron a otro laboratorio. Un mes después, lo enviaron en una misión al lejano oriente. Muchos detalles de esta historia probablemente nunca saldrán a la luz. Los documentos fueron quemado. Los testigos se llevaron los secretos a la tumba. Pero los fragmentos ¿qué? Lo que queda pinta un cuadro de horror sistemático, experimentos masivos realizados sin consentimiento bajo la égida del Estado. Estas prácticas son parte de un programa oficial
O el trabajo de un grupo oculto. Dentro de las estructuras de poder, actuando por sí solos. Y lo más aterrador, ellos. ¿Realmente han parado, o simplemente se adaptaron, cambiando de nombre, método? ¿Objetivo? Hay señales de que el legado de Sokolova, y de quienes la controlaron, aún sigue vivo. Entre nosotros. En la década de 1990, varias regiones de Rusia y ex-repúblicas soviéticas registraron brotes de psicosis colectivas con síntomas idénticos, alucinaciones de figuras sin rostro. Voces que exigen sangre, un deseo enfermizo de carne cruda. En algunos casos, hubo incluso cambios físicos, oscurecimiento de las escleróticas, cambios en la piel, fiebre inexplicable a 39 a 40 grados. Informe del Ministerio de Salud de Rusia, 2000 incidente en Verkneuralsk. Chelyabinsk. Entre el 15 de marzo y el 2 de abril, 42 pacientes acudieron a la clínica local con mismos síntomas, fiebre alta e insomnio, alucinaciones violentas y agresivo. 17 tenían pigmentación anormal en la piel y los ojos. Todo. Vivía a menos de 3 kilómetros de un objeto abandonado del antiguo Ministerio de Construcción de Maquinaria Mediana de la URSS, supuestamente un laboratorio de ingeniería. Buscar. Diagnóstico preliminar, intoxicación masiva por toxina desconocida. Sin embargo, en las pruebas no se detectó ningún veneno conocido. Se recomienda el envío. Necesidad urgente de una comisión especial, con la participación del Instituto de Psiquiatría RAM. Y el Centro Vectorial. ¿Qué pasó después? La ciudad fue cerrada con el pretexto de ejercicios MCHS. Todos los registros. Los médicos desaparecieron, la comisión especial nunca publicó sus resultados. Y luego vino Dzhankoy, Crimea. Año 2000. En un mes, 9 jóvenes, entre 16 y 30 años, desaparecieron sin salir rastros. Al mismo tiempo se abrió un nuevo restaurante en la ciudad, Russian Cuisine, especializado en platos tradicionales de carne. La dueña, una mujer de mediana edad que se presentó como Irina Novosiolova, recién llegada de Rusia, conquistó la élite. Ubicación. Alcalde, jefe de policía, directores de empresas, todos frecuentaban el lugar, elogiando el sabor incomparable de las cotletas y pelmení, cuya receta, según propietario, era un secreto de familia. Declaración de Alexei Bondarenko, ex investigador de la Fiscalía de Crimea. Cuando ocurrió la 9ª desaparición, lanzamos una operación. Revisamos a todos los nuevos negocios, todos los outsiders. Es el turno de ese restaurante. Tú. Los documentos estaban impecables. Pero algo andaba mal con ella. Algo me preocupó profundamente. Una mirada extraña, una sonrisa antinatural, como si sus labios se movían a lo largo de hilos invisibles. Decidí profundizar más y solicité información sobre ella en bases de datos rusas. El resultado fue impactante. Irina Novoselova, de 49 años, había muerto en 1998 en Novosibirsk. Nuestro sospechoso usó sus documentos. Ya nos estábamos preparando para detenerla cuando unos hombres de Kiev interfirió. Presentaron una identificación del SBU, confiscaron todo el material y nos ordenaron olvidar el caso. El café cerró al día siguiente. El dueño desapareció sin dejar rastro. Una semana después, el alcalde de la ciudad, cliente habitual de ese establecimiento, fue encontrado muerto en su oficina. Se había cortado las muñecas con un cúter. En la carta. En la despedida, una sola frase heló la sangre de quien la leyó: están dentro. A mí. Escucho tus voces. Exigen sangre. ¿Coincidencia? U otra pieza de un rompecabezas que comenzó en los años 1960. En Krasnaya Zvezda. Los métodos, los síntomas, la precisión quirúrgica con la que las víctimas fueron seleccionadas. Todo apunta a una verdad incómoda, la gran. El trabajo descrito en los diarios de Sokolova nunca terminó. Al contrario, evolucionó. En la década de 2000, el caso Sokolova resurgió gracias a investigaciones independientes.
Entre ellos el trabajo del periodista Dmitry Korsakov, autor de Caníbales de Uniforme, experimentos secretos de los servicios especiales soviéticos. Korsakov fue el primero en conectar a Sokolova con una red de casos similares repartidos por todo el ex-URSS, desde Lituania hasta el lejano Oriente. Su tesis fue explosiva, un programa hombre clandestino que estudió los efectos del canibalismo en la psique humana, no solo sobreviviendo al colapso de la URSS, pero perfeccionándose en la Rusia moderna. En una entrevista con Hecho Moskvi 2000, Korsakov reveló: pensé que era un caso aislado, una loca que servía carne humana para generales. Pero cuanto más investigaba, más claro me quedaba, Sokolova era simplemente una pieza. Encontré 12 casos idénticos, siempre con cocineros profesionales. Alimentar a las autoridades con carne humana, siempre con las mismas consecuencias. Alucinaciones, transformaciones físicas, suicidios rituales. Eso no es una locura. Y. Ingeniería social en su forma más oscura. Poco después Korsakov desapareció. Su apartamento en Moscú fue encontrado vacío con signos de una fuga apresurada. Manuscrito, notas, todo desapareció. Las autoridades presentaron el caso como una desaparición inexplicable. En 2001 apareció en Internet un blog anónimo que afirmaba haber robado archivos de Korsakov. Entre los documentos, un diario con una entrada de 3. Agosto de 2000. Hoy me reuní con un hombre que se identificó como un ex empleado de Object 17. Lo que dijo es monstruoso. El programa Quimera nunca terminó. Después del caída de la URSS, pasó a llamarse y se transfirió a una división especial del FSB. Los experimentos continúan, pero ahora son selectivos. Anteriormente las víctimas eran aleatorias. Hoy en día eligen objetivos con perfiles psicofisiológicos específicos. ¿El objetivo? Crear el portador ideal, un cerebro capaz de producir neurocompuestos que cuando se ingiere con carne humana, reescribe la conciencia. Mi informante conocía detalles sobre Krasnaya Zvezda que nunca se hicieron públicos. Advirtió que estoy siendo vigilado. Pero he ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Mañana viajo a Kazán. Necesito comprobar los rumores sobre los sótanos de la antigua clínica psiquiátrica donde Sokolova habría sido retenida. Esa fue su última nota. La autenticidad de los documentos nunca fue probada, pero sí detalles inquietantes. Obtuvo confirmación independiente. En 2001, los exploradores urbanos descubrieron entre los escombros de la clínica psiquiátrica de Kazán, habitaciones que parecían más bien laboratorios. Pesadilla, mesas quirúrgicas con restricciones para los pacientes, paredes cubiertas con fórmulas químicas y esquemas de cerebros humanos con notas de código. Las fotografías circularon por Internet hasta que fueron eliminadas. Poco después, las estructuras fueron demolidos por orden de las autoridades. Uno de los exploradores, que pidió el anonimato, describió: había un quirófano en el sótano con iluminación especial y contención. Encontramos contenedores metálicos con la etiqueta Biomaterial S7. Peligro extremo y al final del pasillo, una cámara frigorífica industrial con restos orgánicos congelados. Tomamos fotos, pero al día siguiente hombres sin la identificación invadió nuestros hogares. Confiscaron todo. Nos amenazaron con demandarnos por revelar secretos de Estado. En 2003, la revista Neurofisiología publicó un estudio del profesor Rashid Hasanov de la Universidad Médica de Kazán sobre el impacto de los compuestos proteicos de origen animal en la actividad límbica del cerebro. El texto evitó la mención directa de canibalismo, pero un extracto llamó la atención. Se demostraron neuropéptidos extraídos del tejido cerebral de objetos de la serie C. Capacidad de inducir, en modelos animales, estados similares a la psicosis humano con cambios permanentes en la esfera emocional y cognitiva. Hasanov se negó a comentar sobre el origen de estos péptidos. 3 meses después, fue encontrado muerto en su
Laboratorio inclinado sobre su mesa de trabajo con un vial de NX21 todavía entre dedos rígidos. La versión oficial, un infarto masivo, fue aceptada sin preguntas por medios oficiales, pero no por aquellos que conocían la verdadero alcance de sus estudios. Entre sus pertenencias se encontró una carta. Escrito a mano, nunca publicado a través de canales oficiales, pero que aún hoy circula en círculos restringidos como un maldito documento. En él el profesor confesaba: ya no puedo permanecer en silencio. Lo que he hecho en los últimos años es monstruoso. Convencido de que esta investigación era esencial para la seguridad nacional. Desarrollar antídotos contra las armas psicotrópicas enemigas. Pero ahora lo sé. Verdadero. No utilizan nuestros descubrimientos para protegerse, sino para atacar. Dominan las mentes de quienes toman decisiones. Vi los resultados del NX21 en voluntarios. Estos no son solo cambios psicológicos, es una metamorfosis completa de personalidad, la transformación del ser humano en un instrumento dócil. Y lo peor, fuentes de biomaterial. Ya no puedo ser parte de esto. Perdóname, Aya, por mí. ¿Pecados? La autenticidad de esta carta nunca ha sido confirmada. ¿Estaba Asanov realmente involucrado en una investigación secreta vinculada al legado del proyecto Quimera? ¿U otro engaño diseñado por teóricos de la conspiración? Probablemente nunca se nos ocurran las respuestas. Superficie. Pero hay demasiadas coincidencias, demasiados detalles inquietantes como para descartar la posibilidad de que, detrás de la fachada oficial de nuestra realidad, acechan verdades capaces de desintegrar cualquier noción de ética, de humanidad. O incluso cordura. En 2012 los medios de comunicación rusos se vieron sacudidos por la noticia del desmantelamiento de un supuesto banda de caníbales en Moscú. 5 individuos liderados por un tal Nikolai Sokolov, ex empleado del Instituto de Neurofisiología, secuestró a residentes de calle, los asesinó y consumió su carne. A primera vista, un crimen banal, perpetrado por mentes enfermas. Pero ciertos elementos del caso resonaron en una siniestro con la historia de Irina Sokolova y los experimentos de la Estrella Roja. Primero, la coincidencia onomástica, Sokolov. En segundo lugar, el hecho de que, durante el allanamiento de su apartamento, se incautaron tratados neuroquímicos, psicofarmacología y un minucioso diario, donde el acusado describía su experimentos con el consumo de carne humana y sus efectos sobre la psique. Tercero, y lo más inquietante, Sokolov utilizó la misma terminología que Irina Sokolova en sus registros. Habló de la gran obra de transformación de conciencia en crear un hombre nuevo. Extracto de su diario, fechado el 28 de junio de 2012. El experimento continúa exitosamente. El sujeto R, después de 3 meses de ingerir el material preparado, presenta todos los signos de la transformación inicial: cambio en pigmentación ocular, elevación de la temperatura corporal, mejora olfativa y auditivo. Pero lo más crucial son los cambios mentales. Relata voces, visiones y la sensación de otras conciencias habitando tu mente. Exactamente como nosotros. Reportajes de los años 60. Estoy en el camino correcto. El material obtenido del objeto H demostró ser excepcionalmente eficaz. Debemos continuar. La gran obra continúa. Sokolov y sus cómplices fueron declarados irresponsables e internados en clínicas. Instalaciones psiquiátricas de máxima seguridad. Los expedientes fueron clasificados como confidencial y los periodistas recibieron fuertes recomendaciones de no inflar una mera tragedia doméstica a la categoría de escándalo. Pero la duda persiste. ¿Fue un loco solitario inspirado en leyendas urbanas sobre experimentos soviéticos o en alguien genuinamente conectado a un programa oculto, heredero de los métodos y los objetivos de Quimera? En los últimos años, el interés por el caso Sokolova y sus ramificaciones ha disminuido. Los investigadores que se atrevieron a investigar más profundamente se encontraron a puerta cerrada.
Desde denegaciones de acceso a archivos hasta amenazas veladas. Publicaciones sobre él. El tema desapareció de la prensa rusa y en Internet aparecieron materiales relacionados con Estrella Roja, Quimera o Sokolova se borran sistemáticamente. ¿El sería una medida para evitar el pánico colectivo? Preservar la reputación de las instituciones. ¿Involucrado en eventos tan oscuros? ¿O la razón es mucho más grave? Los experimentos iniciados en los años 60 nunca cesaron. Quienes hoy las dirigen simplemente no quieren testigos. En 2015 apareció un mensaje anónimo en un foro cerrado antes de ser borrado para siempre. Trabajo en una institución que no puedo nombrar. Nuestro enfoque es la neurofisiología y psicofarmacología. Recientemente recibimos un nuevo compuesto de prueba, NX45. Nos dijeron que era un fármaco experimental para la esquizofrenia, pero terminé viendo documentación completa por accidente. Este compuesto se deriva del tejido cerebral humano y no fue diseñado para curar, sino para controlar mentes. Los archivos. Menciono el proyecto Fénix, supuestamente una innovación reciente, pero encontré referencias a materiales de los años 60, vinculados a una tal Sokolova y al experimentos de la Estrella Roja. Nada terminó. Simplemente cambiaron su nombre y continuar con la gran obra. Me temo que ya lo están probando en humanos. O que ya han comenzado. La publicación desapareció en cuestión de horas. El foro ha sido desactivado. Intentos de localizar al autor fue en vano. He aquí pues la historia de Irina Sokolova, la cocinera soviética que durante 7 meses. En 1961 sirvió carne humana a 11 generales. Un episodio que tal vez sea simplemente la punta de un iceberg, un fragmento de un iceberg mucho más grande y mucho más siniestro, compuesto de décadas de experimentación clandestina sobre cuerpos y mentes. Muchas preguntas siguen sin respuesta. Muchas sombras nunca serán disipadas. Pero hay una pregunta que debería rondar a cualquiera que se haya topado con estos hechos: ¿la gran obra de Sokolova realmente terminó con su arresto? ¿O persiste? Asumiendo formas cada vez más refinadas e insidiosas. Ahora reflexiona, en la última recepción o banquete oficial al que asististe, ¿qué exactamente te lo sirvieron? ¿Quién preparó esa comida? ¿Y qué sentiste después? ¿Ingerirlo? ¿Sueños extraños? ¿Cambios de humor inexplicables? Un casi susurro imperceptible dentro de los límites de la audición. Vislumbres de sombras fugaces en un rincón del ojo. Quizás el proceso ya haya comenzado. Quizás la transformación ya esté ocurriendo dentro de ti. Y un día te despertarás diferente. O ya no es humano. La gran obra continúa. Y nadie sabe cuándo ni cómo terminará.